Bienvenidos sean todos a este canal. Hoy vamos a continuar con la lectura. Nos quedamos en el capítulo 5 del libro del Génesis. Vamos a leer la Biblia completa, capítulo por capítulo, texto por texto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como he dicho en video anterior, dando explicación de los puntos más sobresalientes cuando haya que dar explicación de sus contenidos. Hoy vamos a ver un poco de la genealogía de Adán, su descendiente, y vamos a ver también, vamos a ver si podemos entrar en la época donde se desarrolló el diluvio. Así que sin más nada que decir o agregar, vamos a comenzar con la lectura. No voy a decir nada con relación a lo que pudimos leer en el capítulo anterior, en el video número 3, este viene siendo el video número 4. Se explicó un poquito lo relacionado con la esposa de Caín y que la Biblia no nos da información detallada de la edad en la que realmente Caín se pudo haber casado o pudo haber buscado esposa. A veces pensamos que son inmediato, pero casi nada de lo que está escrito en la Biblia se da de inmediato. Es decir, se cumple justamente el día que dice que tenía que cumplirse tal asunto, sino que se cumple de forma sistemáticamente. Esto ya sabemos, lo que han visto en el video anterior, que le expliqué que con el asunto de Adán, cuando Adán cometió el pecado, la Biblia dice que debía de haber muerto en el mismo momento, y no fue así, sino que murió dentro de un lapso de 1000 años, dentro de un día de Dios, para decirlo así, o dentro de uno de los días que Dios calificó como un año, como un día de él, es decir, mil años, Dios lo tiene calificado como lo relaciona con relación a un día. Nada, vamos a continuar la lectura. Vamos a leer el capítulo 5 y vamos a ver dónde nos pararemos a explicar el contenido de lo que expresa la Biblia hoy. Iniciamos, dice así, capítulo 5 del Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. La palabra Adán significa varón o varona, hombres. No hay género en esta expresión por el momento, pero sí después que se crea la mujer ya se define prácticamente el género. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enoc. Y vivió Set después que engendró a Enoc 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enoc 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enoc después que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió.
Y vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios, este es Enoc, no Enos, con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Yo utilicé esta parte como ejemplo en el video anterior, relacionando a la edad en la que, o refiriéndome más bien, a que posiblemente Caín se haya casado a una edad de 200 años en adelante. Aquí no nos dice la edad en la que Noé se casó, pero sí que sus primeros hijos, sus primeros descendientes, fue después de él haber cumplido los 500 años. Vamos a entrar al capítulo 6. Aquí hay poca cosa que explicar en cuanto a la genealogía y el desarrollo de los seres humanos, es decir, cómo se estaban multiplicando. Como le dije, es muy pocas veces se mencionan a las personas que no se destacan o tienen un evento especial. Aquí solamente sabemos que tuvieron hijos e hijas muchos de estos personajes, pero no sabemos qué cantidad, ni qué cantidad tuvieron esos hijos e hijas que ellos dieron a luz y que procrearon. Pero a mi parecer, por la edad que vivieron, en 1000 años son muchas las personas que pueden nacer. Es decir, que yo entiendo que antes de la época diluviana hubo una cantidad aproximadamente de más de 5 o 6 millones de personas. Me refiero a por la cantidad que pudieron haberse desarrollado en un milenio. Yo creo que el diluvio se inició después del ser humano tener alrededor de 1300 a 1500 años sobre la Tierra, en nuestro planeta. Es decir, que creo que antes del diluvio hubo un promedio de más de 10 millones de personas sobre nuestro planeta. No creo que fuera en un lugar muy alejado, que estuvieran uno de los otros. Yo creo que después del diluvio la geografía en nuestro planeta cambió. Pues creo que pudo haber sido una sola parte, la Tierra no estuviera un solo continente, no creo que estuviera dividido por varios continentes. Pero
ya eso son otras cosas. Ya ahí no me meto mucho porque no tengo información y de hecho en la Biblia no lo hay. Con relación a Enoc, la persona que desapareció y fue llevada por Dios, solamente puedo decirle que esta persona tuvo que haber muerto primero o transformado su cuerpo, pero no creo que haya sido o haya sido llevado por Dios directamente en carne y sangre, porque la Biblia nos informa de que no es posible. En un sentido, sí es posible que la persona pueda morir en un instante y convertirse en un ser espiritual, y ya siendo un ser espiritual, lo digo esto por la información que tenemos de Jesús, el Cristo, el Mesías elegido, que murió y a los 3 días entonces fue transformado en un ser espiritual y pudo irse a los lugares celestiales donde moran los espíritus. Es decir, que la desaparición de este señor llamado Enoc también tuvo que ver con su muerte. Es decir, que de la única forma que podía ir y morar con Dios en los lugares espirituales era teniendo que separarse de su cuerpo carnal, que me imagino, si desapareció nadie lo pudo encontrar, pudo haber muerto por ahí, su cuerpo por algún territorio de esos errante, vacío, un monte, una montaña, y así sucesivamente. Separo esto de la profecía de Elías, porque sobre Elías tenemos que hablar más adelante. Muchas personas piensan que Elías fue llevado también en un carro de fuego. Hay otros temas que tratar ahí. De hecho, tiene su explicación justamente en la Biblia. No voy a adelantar nada. Con relación sí a lo que dije sobre Jesús, que murió, su cuerpo fue transformado. Aquí vamos a entrar próximamente a una etapa donde debemos de saber que los seres espirituales pueden transformarse, materializarse y dematerializarse. Le adelanto esto porque vamos a ver y vamos a explicar con la más brevedad posible lo que vamos a leer en el capítulo 6 del Génesis. Dice la maldad de los hombres. Y dice así, ese es el título que tiene. Les recuerdo, muchas veces se me olvida recordarles, que estoy haciendo esta lectura en la Biblia Reina Valera del 1960. No porque es una Biblia especial, sino porque estoy bien relacionado ya con ella y porque esta Biblia es muy común, es utilizada casi por todo el mundo cristiano. Sigo la lectura en el capítulo 6. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para ellos, esta la palabra dice para sí, pero es para ellos, mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí Dios nos acorta los días a los seres humanos. Había gigante en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta expresión que hay aquí, valiente, de la antigüedad, y que se refiere a varones de renombre, renombrar, aquí eso quiere decir personas de famas o hombres que tuvieron fama, que fueron bien conocidos. Se destacaron en algo, fueron famosos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón. Entiendan esto, porque dije anteriormente que Dios tiene personalidad. Pueden verlo aquí, le dolió en su corazón. Dios tiene sentimientos, así que se puede decir en pocas palabras, se entristeció al ver la maldad que había en la tierra. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. ¿Entienden esta palabra? Ahí hay personalidad. Un Dios que, aunque sea un ser espiritual, es un Dios con personalidad. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí entramos a un nuevo título, se llama Noé construye el arca. Pero antes de eso yo quiero explicarle algo. Vamos a explicarlo para no dejarlo atrás. Y aquí se refiere a unos hijos de Dios que tomaron hija de los hombres. Voy a explicar este tema porque a veces es un poquito complicado que muchas personas lo puedan entender. Y yo sé que, bueno, no voy a decir que tengo la verdad absoluta, pero voy a hacer todo lo posible para que puedan entenderlo. Recuerden que en el primer capítulo, en el Génesis, hablamos que Dios había bendecido a los seres humanos que había creado, a Adán y a Eva, y le había dicho que se multipliquen, que se desarrollen y que dominaran todo lo que Él había creado en nuestro planeta. Aquí hay una pequeña diferencia. Aquí se habla de otras personas que quieren tomar mujeres. No son estos los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, los seres humanos como también los seres angelicales. Pero ya aquí no se está hablando de nosotros, los seres humanos, que Dios nos había bendecido y que nos había dicho que nos multiplicáramos. Ya aquí se está refiriendo a otros hijos de Dios. Porque en el caso que hubiéramos sido nosotros, el tema es que si hubiera referido a nosotros, pues no había razón de decir, bueno, están tomando muchas mujeres, lo mismo hombres. Aquí se refiere a otro personaje. Esos personajes fueron seres angelicales. Lo encontramos en otros versículos y otros libros de la Biblia. Fueron seres angelicales que dejaron su morada. ¿Por qué estos seres angelicales dejaron su morada? Les voy a explicar. Es posible que muchos de estos seres, como dice el texto que leímos, miraran hacia la tierra, o estuvieran aquí merodeando, como yo digo, que posiblemente ellos estén de forma invisible en el espacio vacío, que también podemos llamar cielo. El espacio vacío es la parte que está dentro de nuestra atmósfera, pero que no está fuera de nuestra atmósfera, sino está dentro de nuestro globo terráqueo. Es decir, nuestro cielo es el espacio donde vuelan las aves y donde vuelan nuestros máquinas, aviones, etc. Digo que están aquí dentro están en nuestro globo y están en la invisibilidad porque no podemos vernos a no ser que ellos se materialicen. Es decir, esto vieron mujeres hermosas y vieron que también los seres humanos podían vivir y procrearse juntos, tener hijos. Y como en los lugares celestiales no se puede tener hijos, es decir, los seres espirituales no pueden tener hijos. ¿Por qué? Le voy a explicar este asunto. Un poquito más adelante voy a continuar con esto. Tuvieron el deseo, esos ángeles tuvieron el deseo de venir
materializarse y formar familia, tener hijos como tenían y como tenemos nosotros los seres humanos carnales. Estos seres angelicales se transformaron, vinieron de su morada celestial, se transformaron y comenzaron a tomar mujeres, a coger mujeres como esposa o a coger mujeres como le dio sus intenciones y a tener hijos, y procrearon un tipo de híbrido, es decir, un ser nuevo que Dios en un sentido no tenía planificado. Recuerden que a Dios no le gustan los cruces, y lo vamos a ver en la Biblia. A Dios no le gustan los cruces de especie, es decir, Dios no vas a querer que un caballo se ayunte con una vaca, que tenga relación con una vaca, o un perro tenga relación con un gato. A Dios no le gusta esas cosas. Está escrito ahí, mucho menos le iba a gustar el cruce de entre seres angelicales, es decir, seres espirituales con seres humanos. Recuerden que nosotros somos una creación distinta y separada de los seres espirituales. Pero en este caso, estos seres angelicales dejaron su posición, dejaron su morada. Eso es lo que encontramos como información en la Biblia. Dejaron su lugar de habitación, de hábitat, y vinieron y se transformaron en seres carnales y tomaron cantidades de mujeres. Como le dije, es posible que la población ya rondara cuando esos seres angelicales vinieron por más de 5 millones de habitantes. Lo que quiero decir es que en 500 años crece una población de 2, podría crecer una población inmensamente grande. Mi país, yo soy de la República Dominicana, tiene alrededor de 600 años en un sentido de descubrimiento, 600 años de historia. Cuando aquí vino el señor descubridor Cristóbal Colón, aquí en este territorio habitaban alrededor de 3.000 personas. Y ya en 600 años de historia que tenemos, 6 siglos, aquí en República Dominicana rondamos una población aproximadamente de 12 millones de habitantes en solo 600 años. Por esto también puedo decir que, y también cualquiera que observe algún poblado o país nuevo, también puede notar casi lo mismo. Si hablamos de Estados Unidos, que se formó, prácticamente tienen 450, 500 años también de historia. Y cuántos millones de habitantes nativos rondan. Es decir, está cerca hablando de los nativos, cerca de los 500 millones de habitantes. Con todo y los extranjeros, anda por me imagino yo, ya 900 o casi llegando a los 1.000 millones de habitantes. No tengo ese dato, pero creo que anda por ahí. Me refiero a que no tenía el dato preciso, pero creo que ronda por ahí entre los 800, 900 o aproximadamente 1.000 millones de habitantes. Un país que ronda los 500 años de historia. Y en esto me refiero también a que creo que ya la población del Nuevo Mundo ya tenía aproximadamente unos 1.000 o algunos 800 años cuando estos seres angelicales vinieron y se transformaron y formaron familia, tuvieron mujeres y crearon hijos.
Eh, Voy a dar unas citas para que ustedes puedan entender este asunto y para que se den cuenta que realmente fueron seres angelicales y no personas, como le dije, no personas, seres humanos como nosotros, los que tomaron mujeres y que causaron el nacimiento de hijos que la Biblia llama nefilines o gigantes. No creo que, voy a explicarlo así, no creo que estos gigantes pasaran de los 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros de tamaño. Ya es un tamaño muy a considerar, se podría decir así, porque la información de los gigantes que hay en la Biblia o hombres de grande estatura eh, casi ronda siempre ese tamaño, de 3 metros abajo. Si alguien dice que había más de 3 o 4 o 5 metros, creo que están especulando y están hablando de sobreinformación. La Biblia menciona a una persona que tenía una cama de una gran estatura, de un gran tamaño, la cama, no la persona. Las camas siempre son más grandes que nuestro cuerpo para que eh, podamos estar cómodos, para que nuestros pies no se salgan de la cama y para que nuestro cuerpo tenga amplitud. Es decir, que no creo que a pesar de que su cama era grande, no creo que con eso quiera decir que su cuerpo fuera de un tamaño igual que su cama. Mi cama es de 60 pulgadas de ancho y de hecho 60 por 90, es decir que mi cama es mucho más grande que lo que yo soy, no la abarco. Asimismo pienso que también la cama de esta persona, de ese personaje, era más grande que lo que era en sí. Creo que el tamaño de esos gigantes oscilaba entre los 2 metros 50 a 3 metros, y creo que la mayoría por debajo de los 3 metros. Los nefilines, lo que leímos, habían gigantes antes y después. Nosotros también en nuestra época tenemos gigantes y personas que sufren de eso, de gigantismo, es decir, como una enfermedad. Aquellos quizá no eran por enfermedad, sino por algún asunto de sangre. Quizá Dios dejó que alguna familia, como habla de algunos anaseos o familia de Anat y de Gad, familias de los descendientes de Canaán y de los hijos, se podría decir, de los descendientes de Cam, eh, habían gigantes. Igual hay muchas personas de gran estatura en la zona de África que nosotros conocemos, y hemos tenido personas que rondan siempre los 2 metros, 2 metros y medio y así sucesivamente, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7. Siempre ha habido personas de grande tamaño con relación a una persona que mide 5 y algo y 5'7", 5'7", 5'8", 5'9". La persona que esté por encima de los 2 metros siempre se va a ver como una persona sumamente gigante, y creo que esto es lo que nos quiere decir la Biblia. No que eran personas sumamente, extremadamente, que parecían un edificio, que tenían 5, 6 o 7 metros. No creo eso. Por la información que he leído en la Biblia, creo que rondaban los 2 metros 50 a 3 metros, lo más, quizá, lo más probable, los que tenían mayor estatura. No creo que tuvieran tampoco 3 metros, creo que estaban muy por debajo de esos 3 metros. Los nefilines, le decía, son diferentes a los seres humanos. Como le dije que hoy tenemos, los nefilines fueron unos descendientes, aunque la palabra es la misma, quiere decir gigante, persona de gran estatura, pero aquellos que la Biblia menciona como nefilines en particular eran hijos de seres angelicales y seres humanos, y de ese cruce nacieron en un sentido para ser más identificado. Se procrearon esos gigantes que aparentemente trastornaron el mundo antiguo, porque sobresalieron mucho
es posible que ellos fueran los representantes de algún ejército, fueran, como le digo, jefe de algunas tribus. En todos los sentidos, creo que por su tamaño obligaban a los de menor tamaño a que realizaran tareas que quizás ellos no querían, tareas obligatorias, y por eso el mundo antiguo, el que Dios destruyó con el diluvio, era muy violento. Y además creo que esta persona también eran muy inmorales y posiblemente querían coger y utilizar a las personas a la fuerza y muy violento. Tuvo que haber una violencia muy grande que Dios se entristeció tanto y le dolió en su corazón de la forma en que los seres humanos se estaban tratando, y ya con la intervención de estos seres angelicales, el cual Dios no se había propuesto formar familia con seres espirituales y seres humanos. Ese cruce, como le dije, Dios no le gusta cruzar especies, y aquí ya había una mezcla de dos especies. Ahí sí había raza. Había raza de seres espirituales y raza de seres humanos. Digo raza porque en realidad nosotros no somos raza, nosotros somos seres humanos. La expresión raza apareció y se quedó como grabada en la mentalidad de la persona, pero los seres humanos no somos razas. En las especies animales y otras especies plantas sí hay raza, aunque se podría englobar todos los animales como animales, pero ya son diferentes. Una vaca es diferente de un caballo y un caballo es muy diferente de un perro, pero los seres humanos somos todos iguales. Para dar cita, para que puedan entender esto y entiendan que fueron seres angelicales, Judas, en el libro de Judas, en sus capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que algunos ángeles dejaron su propia morada. Dice también que no guardaron ellos su dignidad. Y a estos ángeles Dios los encarceló o encadenó, como dicen muchos, en eterna, esto es perpetua oscuridad. En el libro segundo, la epístola segunda de Pedro, su capítulo 2, versículo 4, dice que Dios no perdonó a esos ángeles que dejaron su morada. Y dice que lo encarceló en prisiones oscuras. Entiendan esto, siempre mencionará la palabra oscura, tiniebla. Voy a explicarles también la razón por qué en oscuridad. En la primera epístola de Pedro, el capítulo 3, verso 19, aquí hay algo muy especial. Y aquí dice que Jesús, el Cristo, después de haber sido vivificado, tienen que entender o mirar bien esas palabras, porque a veces la gente piensa que Jesús después de muerto, no fue después de muerto, sino después de haber sido resucitado. Allí dice que fue y predicó a los muertos. Realmente la expresión es que fue a predicarle a esos, fue a hablarle, no sabemos qué porque no tenemos la información, a aquellos seres angelicales que dejaron su morada, que se transformaron para venir a tomar mujeres y que nuevamente se dematerializaron y que Dios encarceló en prisiones oscuras, es decir, que Dios confinó a un lugar de oscuridad para que estas personas, estos seres angelicales, no volvieran a materializarse. Dios aisló a estos seres angelicales y Jesús, el Cristo, después de hacer
vivificado. La palabra vivificado es un claro indicativo que ya estaba resucitado, estaba vivo. Después de Jesús haber estado vivo, vivificado, fue a esa región donde están esos ángeles encarcelados y le habló. Quizá le habló para que ellos se arrepintieran, o le habló para que entendieran por qué la razón de ellos estar allí confinados, por qué estar allí en esa cárcel y cuál sería el tiempo en el que iban a estar ahí. Me imagino que le habló de que se acercaba el tiempo en el cual ellos iban a ser juzgados. La clave para entender este texto y saber que fueron ángeles está ahí mismo en el 1 de Pedro 19. Habla ahí de que ellos abandonaron su morada en los tiempos de Moisés, de Noé. Excúsenme la palabra, en los tiempos de Noé. Dice, cuando Dios aguardaba con paciencia, tuvo paciencia Dios para no destruirlo por completo, raerlo todo, en los tiempos de Noé. Allí se refiere a que aquellos seres espirituales estuvieron presentes en los tiempos de Noé. No cuando habla en el Apocalipsis que hubo una guerra en los lugares celestiales y que fueron desterrados de los lugares celestiales Satanás y un grupo de ángeles porque hubo una guerra celestial y entre los espíritus malvados y entre los seres espirituales que estaban del lado de Dios. Y esos ángeles del lado de Satanás fueron echados desde los lugares celestiales y confinados aquí en nuestro planeta. ¿Por qué digo confinado aquí? Recuerden que el libro de Efesios, nos dice claramente que nuestra lucha es con esos seres espirituales que están en los lugares invisibles, para decirlo así más claro. Con eso creo que el que es inteligente o el buen entendedor, para no ofender puede entender. Como le dije, recuerden siempre esto: esos seres angelicales se dematerializaron en los tiempos de Noé. Se materializaron para venir y tomar mujeres. Y cuando ocurrió el diluvio, no murieron, porque los seres espirituales no mueren, sino que se dematerializaron. Me refiero a que los seres espirituales no mueren como morimos nosotros. Los seres espirituales lo juzga y lo puede matar solamente aquel que lo creó, porque son espíritus, son mucho más fuertes que nosotros. En la Biblia encontramos informaciones de ellos que viajan a velocidades increíbles, pues se desplazan desde los lugares celestiales que todavía nuestras naves no han podido llegar a una velocidad increíble, y pueden aparecer en la Tierra se podría decir en nanosegundos. Sabemos que pueden soportar fuego, gran temperatura. Pues en el libro de Daniel encontramos que seres angelicales estuvieron protegiendo a Daniel en un pozo, en un horno de llama ardiente. Es decir, que soportan grandes temperaturas. No lo puede matar una bala de cañón o una bomba atómica. Lo mata Dios, mucho menos lo iba a matar un diluvio. Sino que estos seres espirituales se destransformaron, dematerializaron. Hablo
de materialización y dematerialización, que quizá muchas personas digan, pero usted está hablando una tontería. Recuerden, hay un que no le voy a dar la cita, no sé si la escribí. Bueno, sí, parece que sí. Juan 20, 19, 23. Allí Jesús entra, después de haber sido ya muerto, no tenía cuerpo carnal. Cuando resucitó, Jesús entró en un aposento alto donde las puertas estaban cerradas. Dice Juan 20, 19, 23. Y él entró y se presentó delante de sus apóstoles, sus discípulos. Y de hecho, almorzó con ellos, pudo comer con ellos. Y ellos pudieron abrazarle y tocarle. En Juan 20, 26, 28, Jesús entra nuevamente, también estando ellos con las puertas cerradas, por el asunto de que Tomás, uno de sus apóstoles, no le pudo creer a sus compañeros que le dijeron que Jesús había resucitado. Y nuevamente Jesús entra y aparece, estando ellos con la puerta cerrada. Entró y le apareció en medio de ellos y le dijo a Tomás que tocara su cuerpo, que mirara sus llagas y mirara sus heridas. Jesús estaba transformado en ese momento. Se desmaterializó para poder entrar y pasar en un sentido el techo o la pared de piedra. Y luego se materializó para que Tomás pudiera tocarlo. Lo mismo sucedía con los seres angelicales. En el libro del Génesis encontraremos ahorita más adelante cuando Jacob, en un sentido, dice que tuvo una pelea. Jacob, ese mismo ángel, después de la pelea lo bendice y le dice: ya tu nombre no será llamado Jacob, sino que tu nombre será llamado Israel. Ese ángel estaba materializado. Por esta razón, Jacob pudo luchar con él, pudo sostenerle de su cuerpo y dijo que no lo soltaría hasta que este ángel no lo bendijera. Igual Abraham tuvo relaciones cercanas también con seres angelicales. Aquellos ángeles fue lo que le dieron la noticia de que iba a tener hijos y que esos hijos serían los que Dios escogería, y de que en una línea de sus hijos, Isaac, de la línea de Isaac, iba a escogerlo como su herencia y que iba a ser una nación grande de ese hijo y que tendría muchos descendencia. También Jacob también pudo comunicarse con esos seres angelicales, pudo también comer con ellos. Y fueron estos mismos seres angelicales los que se dirigieron a la ciudad de Sodoma y Gomorra y también tuvieron una comunicación con el hermano de Abraham, Lot. Esa es la información que vamos a tener un poquito más adelante en la Biblia. Esos seres angelicales también estuvieron materializados, dado que pudieron comer, almorzar con Abraham. Luego se trasladaron hacia las ciudades donde había problemas, mucha violencia también, y que Dios tenía planificado destruir con fuego, el cual destruyó según la historia, aparentemente cayeron muchos meteoritos o caerían o piedra de algún volcán que hizo erupción. Lo importante es destacar que allí hubo una destrucción con fuego. Las personas de esas naciones de Sodoma y Gomorra vieron también a estos seres angelicales y quisieron tener relaciones inmorales con ellos. Lo digo de esta forma: quisieron tener relaciones sexuales, relaciones inmorales con estos seres angelicales,
porque la persona de ese pueblo era muy inmoral. Por esto había mucha violencia, por esto había problemas y por esa razón también se destruyeron esas naciones. A lo que quería referirme, a lo que quiero que la persona entienda, es que estos seres angelicales estaban materializados. De la misma forma que se materializaron lo que vinieron a formar familia. Voy a dar un detalle, ya eso he pensado. Creo que Jesús, el Cristo, fue a anunciarle también a estos seres angelicales, fue a predicarle después de haber sido vivificado, porque posiblemente estos seres angelicales decidieran, quizás no pensándose en maldad, sino que decidieran venir y tomar mujeres con el deseo de tomar, con la intención y el deseo de formar familia. Dije que le explicaba lo de ahorita por la razón de que no podían ellos en los lugares celestiales, en los lugares espirituales, tener hijos, y vinieron a formar familia. Es posible que ellos vieran sus hijos morir. También es posible que estos seres angelicales que vieron a esos hijos que ellos vinieron a procrear, pudieron mucho haberlo amado, fueron su reproducción, y muchos de ellos pudieron haberse arrepentido, y aunque fueron condenados, digamos, por Dios, quizás es posible que quede algunas posibilidades de que puedan ser algunos integrados y otros no. Digo integrado, juzgado e integrado por su arrepentimiento, porque quizás no dejaron su lugar con malas intenciones, sino que dejaron su lugar porque querían formar familia, y es posible que no pidieran autorización a Jehová, el Dios que los creó, sino que tomaran sus decisiones y lo hicieron sin medir las consecuencias. Estas cosas son de mi pensamiento. Las otras cosas que quería explicar, ¿por qué razón no pueden tener hijos los seres espirituales? Le explico. Porque son del género masculino todos. ¿Por qué puedo decirlo con tanta seguridad? Porque todos los profetas que tuvieron visiones y que fueron a los lugares celestiales solo pudieron ver seres angelicales del sexo masculino. Cuando se expresan de los ángeles, siempre se refieren a seres de un solo género, masculino, género masculino en los lugares celestiales. No aparece, no se destaca en ninguna de las visiones un ser femenino en los lugares celestiales. Eso es lo primero. Lo segundo, encontramos en los libros de la ley que a Dios le parecen los fluidos seminales, los fluidos de sangre y los fluidos de semen, tanto del hombre como la mujer, como algo repugnante o algo asqueroso. ¿Por qué digo que en el libro de la ley? Y porque está ahí, lo vamos a ver, donde Dios no acepta que las personas, en un sentido con fluidos, se acerquen al templo, que se acerquen al lugar para sacrificar algunas cosas. Es decir, que se acerquen donde está Él. Entiendan que Dios es un ser supremo, está por encima de todas las cosas. Es como cuando nosotros tenemos un rey. No voy a compararlo con un rey, es decir, Dios está por encima de todos los reyes de la tierra, pero a un rey nosotros también les tenemos ese tipo de respeto, que no nos acercamos o no podemos acercarnos a nuestro presidente o a nuestros reyes, así como por así. Entiendan que cualquiera que vaya a presentarse delante de un rey o de un presidente, siempre vas a querer lucir lo más espléndido posible y lo más limpio posible, lo menos repugnante posible. Para explicarme también de este modo, lo que quiero dar a entender, no utilizando muchos detalles, es que Dios
en los lugares espirituales, en los lugares celestiales, no iba a permitir que se procrearan personas o seres espirituales, porque esto implicaría fluidos, y a los fluidos, y en un sentido los fluidos les parecen algo detestables a Jehová, algo que se ve como asqueroso. De hecho lo es, por eso lo limpiamos, por eso tenemos, nosotros limpiamos el semen, limpiamos la sangre. Las mujeres tratan de ocultar, y además ustedes saben que la sangre causa olor desagradable, y igual que el semen, igual que cualquier fluido prácticamente de nuestro cuerpo. Por esto en los lugares celestiales no hay fluido, y estos seres son todos del género masculino, no van a poder casarse entre ellos. De hecho, encontramos información que dice la Biblia que en los lugares celestiales nadie se anda casando. Me refiero porque la respuesta que dio Jesús el Cristo a alguien que le preguntó que cómo se darían en casamiento, cómo sería el casamiento en los lugares espirituales, la respuesta fue: en los lugares celestiales nadie se anda casando. No quiere decir esto, porque la persona no entiende todavía, que los seres humanos son de este planeta, los seres carnales son de este planeta, que Dios preparó esta tierra para que moraran seres carnales, no seres espirituales. Hay muchas personas que tienen la intención de cuando muera convertirse en un ser espiritual y ir a los lugares celestiales y vivir allá. La Biblia no quiere decir esto en ningún momento. Lo siento por la persona que dice: no le voy a dar, no le voy a mentir, ni lo voy a llenar de anhelo, diciendo que los seres, que nosotros, los mortales, los seres humanos, cuando morimos resucitamos y vamos al lugar celestial. No, porque no es así. Cuando una persona muere solamente va al hoyo, a la sepultura. La Biblia informa claramente que el soplo, el espíritu o soplo de Dios, vuelve directamente a Dios. Ese aliento vuelve es como para decir así: el aliento vuelve a aquel que lo dio, y ese cuerpo muerto queda ahí. En la resurrección Dios volverá a soplar de ese nuevo aliento, nuevamente el aliento, y usted resucitará y volverá a vivir, pero volverá a vivir en el mismo lugar de su hábitat. Nuestro hábitat en nuestro planeta, no los lugares espirituales. Nuestro hábitat es aquí, nuestra tierra. Hay que entender eso. Dios formó dos lugares: uno para los seres espirituales, que es su cielo, y otro para los seres carnales, que es nuestra tierra. Entiendan la persona esto por una vez y van a comprender casi todo lo que la Biblia no quiere dejar dicho, y por qué está ese manual completo que llamamos la Biblia. Esos libros ahí están para que nosotros los podamos entender plenamente. Yo creo que he avanzado dándoles buenas explicaciones, y seguiré porque hay muchas más explicaciones que dar. Hay muchas profecías que ya se cumplieron, y voy a adelantarle desde ahora. Hay muchas personas que dicen: estamos viviendo los finales, pero retroceden atrás, dándole informaciones prácticamente que ya pasaron, que se cumplieron, como si fueran a cumplirse, como si estuvieran, como si fueran para el futuro. Pero no es así. En pocas palabras, estamos llegando al límite. Las profecías se han cumplido en el 98.9%, para darle ya se podría decir una información casi terminada. Cada profecía que se ha cumplido, yo le voy a decir, voy a explicarle según vayamos leyendo
cuándo se cumplieron, y ustedes podrán rectificarla buscando en la historia como quieran, pero lo voy a decir justamente, si Dios me permite, cuándo se cumplieron cada una de las profecías y cómo se llevaron a cabo sus cumplimientos. Para esto estoy aquí, para esto quise leer o quiero leer la Biblia juntamente con todos los que quieran unirse en este canal. Hoy pude haber avanzado un poco más y pude haber leído hasta el diluvio, pero ya vamos a dejar esto para un próximo video, porque en realidad cada vez que tengo que explicar algo trato de hacerlo lo mejor posible para que todos puedan entenderlo. Bueno, hasta aquí el video de hoy y vamos a seguir próximamente con un nuevo título. Creo que me quedé en el versículo capítulo 6. Sí, en el versículo 9 dice allí: Noé construye el arca. Espero que hayan entendido y el asunto de los seres espirituales, de los ángeles que se materializaron y luego se dematerializaron en el diluvio, y que a estos seres angelicales Dios mismo lo confirmó en un lugar, se podría decir en un cielo nocturno, en un espacio oscuro donde lo confinó allí. Me imagino que tienen que estar sufriendo mucho, tanto tiempo aislado en un lugar oscuro. La oscuridad o el aislamiento, cualquier persona que haya estado en la cárcel sabe lo que es eso. Pero cuando usted lo aíslan, usted, digamos, se encierra en un cuarto oscuro, usted con sus pensamientos, solamente con sus ideas, sufre más que cuando le están dando hasta bofetada. Se vuelve loco allí en ese lugar. Los días en un sentido nos pasan y es algo terrible. Yo no he estado en la cárcel, pero con la información que he recogido, que tengo de personas que han estado en la cárcel, personas que se han tenido que quedar solos en un lugar, 3 días parecen una eternidad y de hecho un infierno en sus casas, hasta en sus propias casas. Es decir, aislarse y trancarse en una habitación hasta en tu propia casa, te traes dificultades. Podría traerte depresión enorme, enfermedades, dolores, se podría decir psicológicos, mentales, que son terribles. Así que tienen que estar pasándola muy mal estos seres espirituales. No están en un lugar, lo explico así, no están en un lugar infernal, porque de hecho no valdría la pena que seres espirituales que pueden soportar alta temperatura, como le dije en el libro de Daniel, estén en un lugar fuego. ¿Para qué? Para calentarlo. También pudimos ver, ya le mostré que Dios mismo mora en el fuego, así que el fuego para los seres espirituales no le afecta. Lo que entienden que sí le afecta, porque mezcla de azufre. Hay que seguir leyendo la Biblia para que podamos entender esto. Bueno, aquí hasta la próxima. Veo que el celular me está diciendo como que la memoria está un poquito corta. Todos mis videos son grabados desde un celular y nada, espero que todo esté adecuado para ustedes los oyentes. Hasta el próximo video. Yo podría contestar cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier sugerencia en sus comentarios. Creo que podría contestarla. Hasta el próximo video.